Su presencia o el hecho de compartir esta experiencia intelectual que de cierta manera no solo deja palabras y letras que finalmente implican una fundamentación hacia la mejora educativa, sino también nos permite como autores explorar específicamente nuestras maneras de ser, nuestras maneras de vivir, nuestro carácter, porque finalmente en la producción de un libro o se enfrenta no solamente el conocimiento que de cierta manera podemos desarrollar en términos teóricos, sino aquel que de cierta manera implica una vivencia, un entendimiento, a veces un desentendimiento, una parte emocional, una parte de identidad. A propósito del libro, yo conocí algunas de las facetas de mis colegas y mis colegas conocieron una faceta de mí, y finalmente en esa situación de conocimiento me llevo un pedacito de ellos y también ellos se llevan un pedacito de mí. Entonces, precisamente el trabajo intelectual no es el trabajo que se desarrolla en una torre de Babel, no es un trabajo que se desarrolle de manera aislada, no es un trabajo que finalmente se quede en oscuro, es un trabajo que tiene que ser diáfano, que tiene que brillar a través de lo que mencionaba la maestra de la intersubjetividad. Solamente mediante el conocimiento compartido, mediante el conocimiento comunicado, mediante el desarrollo de las personas que finalmente hacemos el libro, podemos generar este conjunto de ideas, pero también podemos generar ciertas fraternidades, también podemos generar oportunidades y podemos finalmente reflexionar desde los puntos de vista en donde nos colocamos. Yo, desde lo que mencionó la maestra el primer día que yo en un momento dado les propuse el desarrollo del libro, no sabía en qué íbamos a acabar, no sabíamos cuál iba a ser específicamente el título, no íbamos a saber específicamente toda la serie de elementos positivos, de bondades y negatividades que de cierta manera tuvimos que experimentar a propósito del libro, porque finalmente el libro es una situación de complejidad que finalmente tiene que ver el artículo que les voy a comentar a continuación, y ese fenómeno de complejidad es una situación que no solamente se cierne desde el punto de vista de una relación para la producción de un documento, sino la complejidad se ubica en diferentes mundos, diferentes posibilidades, inclusive la complejidad como un fenómeno para reorganizar el conocimiento, para poder definir otra serie de escenarios. Me parece que es una situación no solamente necesaria y urgente desde el punto de vista de que hay un mundo y un México que está al borde de un problema muy serio desde el punto de vista de la sustentabilidad o desde el punto de vista de la convivencia o de la paz. Ese es básicamente uno de los elementos que motiva el desarrollo del libro, motiva el autoconocimiento, motiva el desarrollo, el hecho de que una institución como la UDF pueda generar productos académicos de estas características, y también, ¿por qué no decirlo?, motiva un poquito nuestro ego, porque sin un ego que en un momento dado nos alimente, probablemente no podríamos hacer muchas de las cosas que finalmente nos permitirían trabajar en una serie de elementos. Esta situación de la complejidad, porque finalmente tiene que ver con la complejidad áulica y la complejidad del conocimiento en la era de la instrumentalidad y del placer como elementos y ejes teóricos de lo que finalmente se trabaja dentro del artículo que desarrollé. Al final de cuentas, mi vida, no solamente mi vida intelectual, sino también mi vida afectiva, ha estado rodeado de múltiples inconformidades. Prácticamente mis papás me enseñaron a preguntarme por qué la inconformidad de la inconformidad, ¿no?, como un elemento que en un momento dado nos catapulta específicamente a preguntarnos muchas cosas. Yo soy muy preguntón en las clases, incómodo con las cosas que yo digo, molesto, inquieto, navajeo o sobajo, golpeo, y son elementos que finalmente fueron de mi formación. Aquí el doctor Jaime Pérez fue maestro mío hace 25 años, estamos cumpliendo 25 años, no solamente de la situación propia del desarrollo académico, sino 25 años de amistad. Todo ese trayecto básicamente ha definido que él esté aquí y no esté en otros, o que yo esté aquí y no esté en otro tipo de personas. Esa es parte propia de la complejidad. Pero en ese intento de explicarme a mí mismo, de explicar la relación con el mundo, de explicar la situación educativa, es que finalmente en una tarde por ahí el mes de julio-agosto del año pasado, me sentaba de cierta manera cómodo para no hacer nada, ¿no? Y entonces, en vez de no hacer nada, empecé a establecer estas ideas a propósito de cómo trabajar el texto y sobre todo cómo trabajar el artículo, que ustedes van a tener la oportunidad de leerlo, como menciona Gerardo, si lo quieren adquirir, ¿no? Es también una invitación y una provocación, no tanto adquirirlo económicamente, sino una provocación para que en un momento dado podamos desarrollar un diálogo, porque el libro no solamente es un documento textual que finalmente se queda en las palabras, finalmente también queremos el diálogo, queremos la crítica. A veces a lo mejor la crítica no nos gusta, pero es fundamental para poder desarrollar aspectos académicos con los que nos reúnen. Cuando estamos hablando de una complejidad áulica y una complejidad del conocimiento,
La primera idea que tenemos, complejidad áulica, tiene que ver con el salón de clases, tiene que ver con el currículum, tiene que ver con el profesor y el estudiante. Cuando hablamos de complejidad del conocimiento, generalmente estamos hablando de contenidos, ¿no? Esa es parte de la visión tradicional. Sin embargo, mi idea no es tener una visión tradicional, sino de tener una visión de los límites, de los extremos, de aquello que dice Michel Foucault, de lo no dicho, de lo no pensado, de aquello que en un momento dado nos invita a cuestionar varios elementos. El aula no es un salón como finalmente nosotros lo entendemos desde el punto de vista institucional, que va desde la primaria hasta la universidad. El aula finalmente puede ser todo espacio vital en donde podamos generar principios de aprendizaje. Un elemento fundamental tiene que ver con el hecho de que si la vida cotidiana es una vida de aprendizaje, entonces la vida cotidiana como vida de aprendizaje en sí misma es un aula. Y si un aula es la vida cotidiana y la vida del aprendizaje, ¿qué pasa en la vida cotidiana? Bueno, en la vida cotidiana hay símbolos, hay emblemas, hay sentimientos, hay una serie de saberes, hay comunicaciones, hay significaciones que están encontradas, pero también hay problemas, hay necesidades, hay dolores, hay requerimientos. En una civilización como la actual, que vive entre dos elementos sustanciales, la instrumentalidad y el placer, no queremos específicamente dolencias, no queremos específicamente situaciones que nos molesten, no queremos que nos contradigan, no queremos molestarnos, todo queremos llevarnos desde el punto de vista positivo. Y es uno de los elementos que en un momento dado están dañando la formación educativa, porque nos están inhabilitando para la crítica, nos están inhabilitando para poder comunicarnos de manera asertiva con los demás, nos están inhabilitando para reflexionar. Un valor fundamental que yo veo que cada vez se diluye más tiene que ver con esos principios de reflexividad. En ese mismo punto de vista, muchos chicos y muchos profesores no quieren reflexionar porque eso implica no solamente tiempo, sino también específicamente pensar. Y en una era en donde estamos habilitados para no pensar, sino básicamente generar aspectos automáticos, esta reflexión se vuelve un elemento inútil porque finalmente lo queremos rápido, lo queremos veloz y lo queremos sin dolor, todo incolor, inodoro, insípido como el agua, como decía el profesor Jaime Pérez, como si fuera líquido o como si fuera una situación específica que tiene que ver un poquito con el concepto de alienación que maneja la teoría crítica. Son elementos que finalmente no complejizan la realidad. La propuesta del artículo es que finalmente sí logremos complejizar el aula como un sitio en donde finalmente hay dolores, un sitio donde hay padecimientos, un sitio donde hay alegrías, un sitio donde hay satisfacciones, un sitio donde finalmente nos encontramos para acompañarnos, porque el mejor aprendizaje de la condición humana no es solamente el hecho de tener contenidos, sino la posibilidad propia de generar valores, como decía el profesor Jaime Pérez, que tienen que ver con la colaboración, la solidaridad, la permanencia, el acercamiento, cosas que hemos perdido básicamente por el asunto del documento o por el asunto de resolver una tarea de manera inmediata. Ese es el asunto que tiene que ver con la complejidad áulica y lo que tiene que ver con la complejidad del conocimiento, y con eso estoy prácticamente cerrando este comentario. Si nosotros hablamos de conocimiento, la idea de saber básicamente estaba cimentada en un profesor que le decía a los estudiantes no solamente lo que debían leer, no solamente lo que debían de escribir, no solamente lo que debían de hacer, sino también, como dice por ahí un pedagogo austriaco, no sé si sea pedagogo, muy crítico, que es Iván Illich. Se establecía que los mismos profesores éramos una especie como de sacerdotes, éramos terapeutas, éramos custodios, terapeutas porque queríamos en un momento dado curar a los estudiantes, éramos custodios porque finalmente teníamos que establecer la disciplina que tenían que definir los estudiantes, y al final de cuentas también éramos los profesores como padres que orientaban la guía. La idea de la complejidad del conocimiento es un poquito cuestionar estos roles, cuestionar un poquito nuestra formación como profesores, cuestionar un poquito nuestro conocimiento y tratar de entender cómo una sociedad civil que está fuera de las aulas tiene muchísimo conocimiento, muchísima expertise, muchísimos saberes que nos pueden compartir y construir esa serie de elementos. Y más en una época en donde finalmente necesitamos reconstruirnos, dado las características un poco difíciles, muy difíciles que tenemos en la convivencia humana. No solamente saberes técnicos, no solamente saberes intelectualizados, sino reconstruirnos específicamente como respeto y, como les acabo de mencionar, la misma fraternidad. Nuevamente, y me despido, agradezco mucho a la universidad, al rector, a la maestra Rocío, a los compañeros por darme la oportunidad de trabajar con ellos, de saber lo fácil y al mismo tiempo lo difícil que implica el encuentro entre seres humanos que tienen un propósito, porque a pesar de que finalmente teníamos un propósito, hubo una serie de caminos sinuosos que generaron elementos que dijeran, ya estamos casi tirando la toalla, sale o no sale, libros, si lo hacemos, no lo hacemos, pero finalmente encontramos una ruta y un camino. Agradezco también la presencia del maestro Jaime Pérez Dávila, que entraña una notable y una noble amistad a propósito de los últimos 25 años, y bueno, esto sí es lo que les quería compartir. Muchas gracias.